Hola, en este vídeo vamos a resolver los apartados 2, 3, 4 y 5 de la situación 1, ya que el primer apartado ya lo hemos resuelto en el vídeo anterior. Aquí lo que tengo es los datos que ya teníamos del enunciado, que nos daba la media. El primero es la media poblacional, la muestra de 25 jóvenes, la media muestral y la cuasi desviación típica de 2,8. Bien, en el segundo apartado nos pide la hipótesis nula para contrastar la hipótesis sobre la edad media en el consumo de alcohol. Aquí lo que tenemos que tener súper claro es que cuando queremos contrastar una hipótesis, la hipótesis que queremos contrastar siempre va a ser la hipótesis alternativa, ¿sí? Y la hipótesis nula es exactamente lo contrario de lo que queremos contrastar. Aquí lo que nos dice es que queremos contrastar que si que la edad media de inicio en el consumo de alcohol de los jóvenes de una determinada comunidad es más tardía que la media poblacional. ¿Sí? En otras palabras, lo que queremos decir que la edad que empieza a consumir es mayor de 13 años. Entonces, la hipótesis alternativa, que lo que acabamos de decir, queremos contrastar que la edad en el comienzo del consumo de alcohol va a ser mayor de 13 años, por lo tanto, la hipótesis nula va a ser exactamente lo contrario, que la edad de comienzo en el consumo de alcohol va a ser menor o igual que 13. Recordemos que el signo igual siempre lo ponemos en la hipótesis nula. Luego vemos de las opciones que tenemos aquí y la que nos indica que la hipótesis nula es menor que 13, menor o igual que 13, ya es el apartado A. Bien, siguiente apartado. Con los datos de la situación 1, es decir, con los que tenemos aquí abajo, ¿sí? Nos pide calcular estadístico de contraste para poner a prueba la media. Bien, el estadístico de contraste en este caso que vamos a tener que trabajar es conociendo una cuasi desviación típica. No conocemos la varianza poblacional. Luego, si nos vamos a nuestra hojita de fórmulas, para una muestra donde la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Vamos a tener que usar este estadístico. Y como tenemos dos opciones, de las dos opciones, aquí el que vamos a escoger es el que tiene la cuasi, que es esta de aquí. Entonces vamos a pasar a anotar la fórmula en nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Y vamos a ponerlo así. Y la fórmula es entonces que nuestro estadístico de contraste va a ser igual a la media menos la media muestral medio la media poblacional partido la cuasi desviación típica partido la raíz cuadrada de la muestra. Entonces, en nuestro caso, tenemos los datos porque tenemos aquí, ¿sí? Esta es nuestra media muestral, la media poblacional es esta de aquí, o mejor dicho, esta, por eso está el subcero, este 13 de aquí. La cuasi desviación la tenemos aquí y la muestra está aquí. Es decir, tenemos absolutamente todos los datos para reemplazar en la fórmula y calcularlo. Entonces ponemos 14 menos 13 partido de la cuasi, que es 2,8, por la raíz cuadrada de 25. Siempre lo mismo, poner tal cual lo tenemos escrito la info en la calculadora. A mí me ha dado 1,78574142. Voy a aproximar con 3 decimales y me quedaría 1,786. Entonces, vamos a ver las opciones que nos dan y vemos que el que se aproxima a nuestra solución es el apartado B, ¿sí? Que pone 1,78. Bien, otro apartado que ya hemos concluido. Seguimos por el 4. En el 4 nos pide conforme a los objetivos del investigador y para un alfa 0,05 la máxima diferencia que se puede producir por simple azar, si la hipótesis nula es cierta, entre la media observada en la muestra y la media planteada a la hipótesis nula, expresada en unidades de desviación típica es. Vale, cuánto palabrerío, ¿verdad? Aquí lo único que nos está pidiendo es el valor crítico para un alfa de 0,05. Y aquí la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando marcamos nuestra hipótesis, vamos a ver, es que cuando tenemos que es una desigualdad,
¿sí? El contraste que vamos a trabajar va a ser un contraste unilateral. Unilateral, entonces aquí lo que vamos a usar es literalmente el alfa y no el alfa medios. Bien, concretamente este contraste es unilateral derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, si imaginemos que está aquí, nosotros estamos diciendo que la hipótesis nula, que es lo que vamos a poner a prueba, es menor o igual que 13. Entonces, que sea menor o igual que 13, estamos diciendo que esta sería nuestra zona de rechazo. Luego el contraste es unilateral derecho. Bien, bueno, entonces teniendo esto claro, lo único que vamos a hacer es buscar este contraste. Bueno, este era lo que hicimos el apartado 2, seamos ordenados, el 3 y ahora estamos haciendo el 4 sabiendo que entonces tenemos un alfa igual a 0,05, tenemos cómo vamos a ir a la tabla de tstudent, ¿sí? Que con la que estamos trabajando, va a ser para los n-1 grado de libertad, que van a ser 24, ¿sí? Porque la n es 25, y este como alfa es 0,05 y es unilateral, ¿sí? Nuestra probabilidad va a ser de 1 menos alfa, es decir, 1 menos 0,05, que es igual a 0,950. Con esta información, es decir, para 24 grados de libertad y p igual a 0,950, vamos a ir a la tabla a buscar entonces el valor crítico que nos pide. ¿Sí? A la tabla tstudent. Bien, aquí tenemos la tabla de tstudent y vamos a buscar los 24, como comentábamos, los 24 grados de libertad que están aquí, ¿sí? En esta línea, y de esta línea me voy a ir arriba y voy a ver dónde la probabilidad es 0,950, que está aquí. Entonces vemos que si cruzamos estas columnas, ¿sí? Perdón, vamos ahí, cruzamos estas columnas, ¿sí? El valor que me da es este de aquí abajo, vamos a mover un poquito para que se vea, y nos queda el valor 1,711, ¿sí? 1,711. Entonces, repito un poco porque se me fueron las líneas y por si se trajeron. Bueno, para 24 grados de libertad, y una probabilidad de 0,950, ¿sí? El valor crítico es 1,711. Entonces, nuestro valor crítico es 1,711. Nos vamos a las opciones que nos dan y vemos que en este caso es el apartado B que coincide con nuestro dato, el 1,711. Y llegamos finalmente al último apartado. Bueno, en este último apartado nos pide la interpretación de los resultados obtenidos, ¿sí? Donde nos dice que la edad media de inicio en el consumo de alcohol de los jóvenes de la comunidad es ¿cuál? Bueno, como aquí nos da, por ejemplo, el primero para un nivel de confianza en el 95%, que es justamente con el que estamos trabajando nosotros, ¿sí? Vamos a ver si efectivamente la hipótesis nula la rechazamos o no para ver si esta opción ya es válida, ¿sí? O si es válida la C, que también tiene el 95, o la A o la C. Y por último, si no llega a ser ninguna de estas, ya habría que comprobar para el 99%. Pero empecemos contrastando con los datos que ya tenemos. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente, voy a aprovechar aquí arriba que tengo el dibujo, es poner la información que fuimos obteniendo hasta el momento. Es decir, nosotros buscamos primero el estadístico, ¿sí? De contraste y recién averiguamos con el 1,711 el tstudent. Es decir, aquí tendríamos nosotros el 1,711 y nuestro estadístico de contraste nos va a determinar si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. ¿Cómo? Bueno, si este valor está en la zona de rechazo, que es la zona que está a la derecha, la zona sombreada, sí rechazaríamos la hipótesis nula. Caso contrario, la aceptaríamos. Pero evidentemente este valor se encuentra en la zona de rechazo, ¿sí? En este caso está en la zona
de rechazo y concluiríamos que vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Vamos a rechazar que la edad de inicio en el consumo de alcohol es menor que 13 años para aceptar, ¿sí?, la hipótesis alternativa diciendo que la edad de consumo de alcohol es más tardía que 13. Vamos a ver las opciones que nos daba y en el apartado A dice que es más tardía que la media general con un nivel de confianza del 95 y ya esta es efectivamente la opción correcta, ¿sí? Es decir, la interpretación es esto, que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos esta de aquí, ¿sí?, la alternativa, diciendo que la edad de consumo de alcohol de la media general, con un nivel de confianza del 95%, es más tardía. Esto es todo.